Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando un poco acerca de escatología cristiana y en particular vamos a estar hablando sobre las inconsistencias del preterismo total y el hiperpreterismo, que es prácticamente un preterismo casi total, porque enseñan casi lo mismo. Bueno, el preterismo total enseña que toda la profecía tuvo su cumplimiento o consumación en el año 70 después de Cristo. Que ya Cristo regresó por segunda vez, que ya ocurrió la resurrección, que ya estamos en un nuevo mundo, en una nueva realidad, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, que ya estamos en la Nueva Jerusalén. Para ellos, cuando se habla del fin del mundo, se está haciendo referencia al antiguo pacto mosaico y el nuevo mundo, pues el nuevo pacto, y que todas las profecías del Nuevo Testamento pues estaban haciendo referencia a ese tiempo en particular de la destrucción de Jerusalén. O sea, para ellos el año 70 después de Cristo marca el fin del mundo y el comienzo de un nuevo mundo. Dicen que pues, el juicio final fue regional y localizado a la ciudad de Jerusalén. Que ya la venida del Hijo del Hombre se dio, ya ocurrió el milenio, ya ocurrió todo lo que narra el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis viene siendo un libro de historia para el preterismo total. Pero yo quiero ir a un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Quien escribió tradicionalmente, se enseña que la tradición, quien escribió este libro pues fue el evangelista Lucas. Lucas, quien fue discípulo del apóstol Pablo. Lucas era un médico de origen griego, quien según la tradición pues escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, también el Evangelio de Lucas. Hay un pasaje muy interesante que se encuentra en el capítulo 17 de Hechos, y es cuando Pablo va a la ciudad de Atenas, Grecia, en el Areópago. ¿Sabe? Él estuvo en Berea, estuvo en Tesalónica y tuvo discusiones con los judíos acerca de Cristo, del Evangelio, y después de esto pues va hacia la ciudad de Atenas para hablar y a predicarles a los gentiles, a los no judíos. Y vamos a ir al versículo 16 en adelante. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Y preste atención. Pablo está predicando el evangelio, está llamando al arrepentimiento a gente que no son judíos. Está predicándole a los gentiles, que son de otro origen, de otra etnia, de otros pueblos, de otras religiones, de otras creencias. Preste atención. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos no judíos, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
Muy similar a los tiempos de hoy, con las redes sociales, que todo el mundo quiere estar al día con lo que está trending en el momento. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, no está hablando con judíos, no está hablando con los que estaban bajo el antiguo pacto mosaico, está hablando con los atenienses, que no tienen nada que ver con los pactos de Israel ni nada de eso. En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, está hablando de Adán, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho. Está citando poetas y filósofos griegos, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, escucha bien esto, preste atención, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Esto es muy importante, ya que el preterismo total enseña, escuche bien, que toda la profecía escatológica, la escatología, todo se resume y se limita al año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén. Y que el fin del mundo ocurre cuando llega la destrucción de Jerusalén, el fin del antiguo pacto mosaico y el cumplimiento de las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28. Y ellos utilizan profecías de Isaías y de Ezequiel para decir: mira, el cielo oscureciéndose, la luna en sangre, y todo eso es un lenguaje simbólico que está haciendo referencia a Jerusalén. Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. De eso se trata la profecía, de eso se trata el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, de eso se trata. De eso. El libro de Apocalipsis habla de la destrucción de Jerusalén. ¿Sabe? Ellos no creían en un fin del mundo, donde todo sería destruido de manera literal. No, está simbólicamente, figuradamente, hablando de la destrucción de Jerusalén. Pero aquí nos dice, en Hechos capítulo 17, que Pablo estaba predicándole el evangelio y estaba anunciándoles un juicio que vendría sobre el mundo.
sobre el mundo. Pablo no fue a Atenas, Grecia, a anunciarles la destrucción de Jerusalén a los griegos. Él no fue a decirles: Jerusalén será destruida, arrepentíos y creed en el evangelio. Porque para ellos Jerusalén no tenía absolutamente nada que ver con ellos. Ellos eran griegos, atenienses, de otras religiones, de otras creencias, filósofos, estoicos, epicúreos. No, porque es que el preterismo total dice, escuche, el preterismo total dice que el juicio de Dios es con aquellos con quienes tenía pacto. Cuando Dios hizo pacto con los atenienses, cuando Dios hizo pacto con los epicúreos y los estoicos, ¿qué tienen que ver los griegos con Jerusalén? Absolutamente nada. Por lo tanto, esa idea de que el juicio y la resurrección, porque aquí se habla del evangelio de Jesús y de la resurrección, está hablando de un juicio mundial. No está hablando de algo regional a la ciudad de Jerusalén en el año 70. Porque está involucrando a gente que no tiene nada que ver con los judíos. Y dice de un juicio final que Jesús juzgará al mundo. Que juzgará y los manda a que se arrepientan. Y mira lo que nos dice Lucas capítulo 17, que extrae ciertos elementos del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Preguntándolo por los fariseos, del versículo 20 en adelante: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé. Escuche esto es importante. Jesús va a asociar su regreso con los días de Noé. Escúcheme bien. Para los días de Noé no existían los judíos, no existía Israel. Era un mundo gentil, de múltiples naciones. No existía un pueblo escogido, no existía un pacto en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé vino un juicio divino que destruyó al mundo. Y mira lo que nos dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y les destruyó a todos. ¿Eso sucedió en el año 70? No sucedió en el año 70 porque por varios meses hubo un asedio. No vino de manera repentina el juicio sobre Jerusalén, sino que hubo un proceso donde los romanos fueron debilitando y haciendo que pasaran hambre, cortando el acceso a los alimentos, las entradas y las salidas, los encerraron allí
que duró varios meses. Unas guerras que duraron como 4 años. No fue algo repentino. Jesús está equiparando su regreso con los días de Noé. Y nuevamente repito, en los días de Noé no existía una ley mosaica ni nada por el estilo. Noé incluso es más antiguo que Abraham. Esto es antes de la promesa que fue dada a Abraham. Esto fue mucho antes. Esto es un mundo prediluvio, antidiluviano. Y Jesús está hablando de esto y está equiparando su regreso a ese tiempo. Y dijo, asimismo, como sucedió en los días de Lot. Ahí está hablando de los tiempos de Abraham. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Ahí sí es regional. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, va a ser algo extraordinario, va a ser algo súbito, de momento. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes no vuelva atrás, haciendo referencia pues, a la mujer de Lot. Y también esto va consono con Mateo 24. Dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda la salvará. Os digo esto, que ya en aquella noche no estarán dos en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 21, del versículo 25 en adelante, donde se habla de la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes. Angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está cerca. Entonces, habla de señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y dice que en la tierra hay angustia. Cuando habla de tierra, se está hablando de la creación física, de la tierra física. Y cuando habla de las gentes, está hablando de las etnias, de los pueblos, de las naciones. O sea, está hablando de diferentes grupos étnicos que serán testigos de esto en particular, de la venida del Hijo del Hombre, que serán testigos de estos eventos cósmicos en el sol, en la luna y en las estrellas. No está hablando únicamente de Jerusalén o de Israel. Y mira lo que nos dice. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y aquí cuando habla sobrevendrán en la tierra, si no me equivoco, en el griego utiliza el término oikumene. Y oikumene se refiere al mundo habitado, al Imperio Romano, la extensión del Imperio Romano en ese momento. O sea, Lucas dice que cuando Jesús regrese a la tierra, habrá un juicio mundial que involucrará a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las gentes de la tierra. No únicamente a los judíos o a Israel. Los preteristas totales dicen que Lucas está hablando de Jerusalén únicamente y que ya eso se cumplió. Pero cuando tú vas en el lenguaje que lo escribe Lucas, porque recuerden una cosa es
lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento, haciendo referencia al juicio de Dios contra Babilonia, contra Edom, contra ciertas naciones o pueblos que utilizan un lenguaje poético para describir su destrucción. Y otra muy distinta, lo que está escribiendo Lucas. Lucas está hablando de una destrucción que involucra a todo el mundo habitado, y en ese tiempo en particular era el Imperio Romano. Entonces, están diciendo que Jesús va a volver, que va a haber un juicio y que hasta el Imperio Romano, el mundo habitado, va a colapsar. Eso, pregunto, ¿sucedió en el año 70 después de Cristo? No. No sucedió. No sucedió. Cristo no regresó y destruyó el Imperio Romano. El Imperio Romano siguió existiendo hasta muchos siglos después. No, porque está hablando de la destrucción de Jerusalén. Sí, destruyeron el templo, hicieron una masacre allí. Pero no todos los judíos fueron exterminados. Hubieron judíos que fueron dejados libres, otros que fueron tomados como esclavos. Y después, años después, hubieron hasta otras guerras y otras revueltas tratando de reconquistar Jerusalén. O sea, eso no fue el fin del mundo. No ocurrió el fin del mundo ahí. Sino que en el libro de Apocalipsis se habla de la destrucción de Jerusalén. Ok, pues vamos a decir que sí. Vamos a decir que el libro de Apocalipsis habla de la destrucción de Jerusalén. Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Digámosle que sí, que es la destrucción de Jerusalén. Pero ¿qué sucede? En el capítulo 19 se habla de que Jesús vuelve desde el cielo a derrotar a la bestia, al falso profeta y a los reyes de la tierra. De acuerdo al preterismo, la bestia era o el emperador Nero o Tito. Descartamos a Nero porque Nero murió en el año 68 en un suicidándose. Digámosle que es Tito. Flavio Vespasiano. Es la bestia. Después de la destrucción de Jerusalén, ¿Jesús regresó y derrotó el Imperio Romano? No. Eso no sucedió. Y ahí dice que Jesús regresa, derrota a la bestia y al falso profeta en Jerusalén. Y que después de eso comienza el milenio y después de eso viene la nueva Jerusalén. El mundo es restaurado. La creación física es restaurada. ¿Eso sucedió en el año 70? No. No sucedió. Cristo no regresó por segunda vez y trajo la resurrección. ¿Sucedió? No. No hubo una resurrección, porque la resurrección que se creía en el Nuevo Testamento es la recreación del mundo, de que este estado actual va a ser transformado, que va a ser restaurado a un estado nuevamente edénico o superior al edénico. Y eso no sucedió en el año 70. No sucedió. Las cosas han permanecido tal y como estaban por 2000 años. No ha ocurrido la resurrección de la carne. La bestia no ha sido derrotada, ni el falso profeta han sido arrojados al lago de fuego. Todavía está el anticristo presente en oposición a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sigue siendo perseguida en diferentes partes del mundo. Todavía existen falsos profetas. Es más, hoy en día hay más falsos profetas que nunca. Hay muchos más anticristos y falsos profetas que nunca, debido a la expansión del cristianismo a nivel mundial.
existe una apostasía tremenda en el cristianismo. Es todo lo contrario a lo que enseña el preterismo total y el hiperpreterismo. ¿Sabes? Las cosas no han cambiado. No han sido restauradas. No ha ocurrido la resurrección. No, porque el año 70, el antiguo pacto, la tierra era el Jerusalén y el cielo nuevo, la nueva tierra es la nueva Jerusalén, el estado espiritual, la nueva creación, la nueva criatura. Tú eres bruto, tú no entiendes. En serio, somos brutos, no entendemos. Hay algo que los preteristas totales no les dicen a ustedes. En esa época primitiva del cristianismo, también habían cristianos que daban fechas para el regreso de Cristo. Así como los mileritas, así como los marcionitas, daban fechas. Cristo va a volver pronto, en cualquier momento va a descender la nueva Jerusalén. No, en cualquier momento Cristo va a venir. Y la gente vendía las propiedades y hacía todo porque pensaban que Cristo iba a volver. Eso no es un fenómeno nuevo. Esto existía en los inicios del cristianismo. Y podemos verlo incluso hasta en la misma Biblia. Se habla de Himeneo y Fileto, que enseñaban que ya la resurrección se había dado. Pablo menciona de que unos escribían que la venida de Cristo estaba cerca, inminente, que en cualquier momento iba a volver Jesús. Y tuvo que escribir en 2 de Tesalonicenses diciendo, no, el Señor no va a volver hasta que primero suceda esto, esto y lo otro. Una cronología. Porque estaban poniendo fechas. Estaban haciendo un timing para el regreso de Cristo. Pensaban que Cristo iba a regresar durante su generación. Sí. Entonces, en la misma Biblia Jesús dice, no pasará esta generación, aunque esto no suceda. Pero la cuestión es que Jesús no regresó durante su generación. Jesús no regresó. Entonces Jesús se equivocó. Yo entiendo que no. Quizás el que escribió el Evangelio pudo haberse equivocado. Ahí pudiera haber un error. Sí, ¿por qué no? Están diciendo que la Biblia tiene errores, hereje, blasfemo. No, la Biblia tiene errores. La Biblia tiene profecías que no se cumplieron. O sea, hay cosas que son atribuidas a Jesús que quizás Jesús nunca mencionó. Es así. O sea, las cosas son así, hay que decirlas sin pelos en la lengua, sin fanatismo, sin libretitos y sin propaganda. Porque Jesús no regresó en el año 70. No ocurrió la resurrección de la carne, la restauración de la nueva Israel. Nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Nada. No se cumplió nada de lo que dice el preterismo total. Es ficción. Es mentira. En su mente ellos creen que ya Cristo regresó. En su mente fantasean de que estamos en una nueva realidad, en un nuevo mundo. En su mente, ellos fantasean, se autosugestionan psicológicamente y piensan que las cosas son así. No, espiritualizaron todo. Lo mismo que hicieron los mileritas. Cuando Cristo no regresó en 1844, ¿qué hicieron? ¿Cristo no vino? Pues no, sí vino. Él entró en el santuario celestial de manera espiritual. O los testigos de Jehová, que también dijeron algo así, parecido. O sea, ellos espiritualizan. Cuando no se cumplen las expectativas que ellos tenían acerca de la profecía y del regreso de Cristo, pues lo que hacen es o mueven la fecha para una fecha posterior o espiritualizan
el regreso de Cristo y decir, no, ya Él vino de manera espiritual. Lo que pasa es que no lo podemos ver, pero está ahí. O sea, nunca pierden. Ellos se inventan justificativos para tratar de decir, no, se cumplió. Pero usted y yo sabemos que eso no es así, que no se cumplió, que aún estamos esperando el regreso de Cristo. Los cristianos por 2000 años aún esperamos y anhelamos la parucía, el regreso del Señor Jesucristo, porque todavía no se ha materializado ese evento. La resurrección de la carne no ha sucedido. Entonces los preteristas, como no quieren aceptar eso, pues dicen, no, Él ya vino. La resurrección en verdad, eso es algo espiritual. Eso es cuando usted cree en Cristo, en el Evangelio, que usted es nueva criatura. Esa es la primera resurrección. En verdad, eso es lo que ellos enseñaban. Pues tendríamos que decir que Jesucristo entonces no resucitó físicamente. Porque el apóstol Pablo menciona de que Jesús se levantó de entre los muertos literalmente. Y Pablo dijo que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe entonces. Si espiritualizamos la resurrección de Cristo, entonces el cristianismo deja de existir. Porque Pablo menciona que de la misma manera que Jesucristo resucitó de entre los muertos, nosotros los cristianos vamos a resucitar en el día final, cuando Él regrese por segunda vez. Cuando suene la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibirlo en el aire. Y eso está en la Biblia, eso está ahí. No vengan a decir, Vadillo, tú eres un disparatero confundiendo, que tú lo entiendes, Vadillo, tú lo entiendes, tú lo entiendes. No es que no entiendes, es que yo no me dejo envolver ni manipular con un sistemita y una novelita romántica donde todo es color de rosa. O sea, nosotros conocemos muy bien lo que enseña el preterismo total por más de 20 años. Yo conozco gente que era preterista total muchos años atrás. Entendemos muy bien lo que enseña el preterismo total y sus variantes, porque hay diferentes tipos de preterismo total. Estamos conscientes de eso. Brutos no somos. Lo que estamos diciendo es, ese fanatismo delirante los está enajenando de la realidad. Lo que usted cree y yo creo tiene que corresponder a la realidad. De lo contrario, estamos creyendo en fantasías y en delirios psicológicos. Entonces, estamos esquizofrénicos todos. Lo que creemos debe corresponder a la realidad y a la verdad. No puede vivir únicamente en nuestra mente. Deben haber elementos en la realidad que validen lo que nosotros creemos. Porque de lo contrario nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? Es así. O sea, la profecía del Nuevo Testamento, lo que enseñaba Jesús, de su regreso, todavía no ha sucedido. El Señor Jesús no ha regresado. La resurrección de la carne no ha sucedido. Es así. Usted no puede decir que no, que ya él vino. No vino. ¿Cuándo? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino el Señor Jesús? ¿Dónde está Jesús entonces? Si ya vino, ¿dónde está? No vino. Dice que iba a apresar a la bestia, que iba a derrotar a la bestia y que le iban a lanzar al lago de fuego. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo el Imperio Romano cayó con el regreso de Cristo? ¿Cuándo sucedió eso? Porque se hace énfasis únicamente en la destrucción de Jerusalén del año 70 para tratar de decir que ya toda la profecía se cumplió. Pero no mencionan absolutamente nada de la destrucción del Imperio Romano.
Que ese es el verdadero final para entonces dar inicio al nuevo mundo, a la nueva realidad. Cuando se elimina las fuerzas del mal, cuando se restringe todo eso y se abre paso al nuevo cielo, a la nueva tierra, a la nueva realidad. Eso no ha sucedido. Lamentablemente no ha sucedido. Aunque los fanáticos ciegos, envueltos en las novelas románticas, pues no lo quieran aceptar. No ha sucedido. Es así. Sí, Lucas menciona que la venida del Hijo del Hombre tiene implicaciones mundiales, no regionales, únicamente limitados a Jerusalén. Lo acabamos de leer, Hechos capítulo 17 y en Lucas capítulo 21. O sea, esa es una realidad innegable. Y las cosas no han ocurrido como estaban profetizadas. That's it. Y cómo el preterismo total responde al fenómeno UAP. Cómo el preterismo total responde al fenómeno ovni. Si todas las cosas han sido restauradas, si ya estamos en un cielo nuevo y una tierra nueva, ya Satanás ha sido vencido, los demonios, todo eso ya es cosa del pasado. Entonces, ¿qué hacemos con el fenómeno ovni? ¿Qué hacemos con el fenómeno UAP? ¿Qué hacemos con estas inteligencias no humanas, con esta tecnología no humana? ¿Qué hacemos con estos seres que provienen de otras partes del universo físico material? Que tienen ADN biológico. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo el preterismo total responde a eso? ¿Cómo? O sea, si ya Cristo regresó, si ya todo se cumplió, ¿qué hacemos con el UAP? ¿Qué hacemos con los ovnis? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo engavetamos, lo ignoramos, lo evadimos? ¿Cómo armonizamos el fenómeno ovni con el preteísmo total? No se puede. O sea, el fenómeno ovni, el fenómeno UAP destruye, desbarata al preterismo total. O sea, lo que es la historia, lo que son los hechos de la realidad misma y el fenómeno UAP tiran al preterismo total por el inodoro. Por el inodoro se va. Por la letrina. Porque los contradice totalmente. La historia y los hechos contradicen al preterismo total. La realidad misma refuta al preterismo total. Dicen, no, eso de un gobierno mundial, que eso de una marca de la bestia, que la gente tiene que comprar y vender, a menos que tenga la marca, eso es algo simbólico, eso ya tuvo su cumplimiento, eso no va a volver a suceder, esos son inventos futuristas. Le pregunto, en el mundo real, ¿qué está sucediendo? Una cosa es la narrativa y la propaganda religiosa de un sistema en particular y otra cosa es la realidad. La realidad del mundo en que vivimos es que nuestro planeta, por medio de la tecnología, del avance científico, va dirigido a un sistema globalizado con la utilización de la tecnología en el sistema económico. Y sí, se va a pagar, se va a comprar, se va a vender con las manos, con la frente, con el cuerpo. Porque se va a fusionar la biología con la tecnología. Y va a simplificar y agilizar el sistema económico.
A eso va el mundo. Esa es la realidad. Los hechos superan las posturas y las opiniones. Los hechos son irrefutables. Las opiniones y las posturas se pueden refutar. Esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga. Si fue de su agrado, denos like y comparta este video. Los veo mañana, si Dios lo permite, en vivo en Noche de Tertulia. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchilla. Me despido. Hasta la próxima.